Desde que el padre Julián murió en extrañas circunstancias, hace muchos años, la pequeña iglesia del pueblo estaba cerrada. Las personas, cuando pasaban frente a ella, evitaban mirarla. Los tres curas que enviaron para tomar el puesto del padre Julián habían huido despavoridos a los pocos días, sin dar explicaciones. Se decían tantas cosas acerca de lo que ocurría dentro de la iglesia que cada quien tenía su propia versión. Algunos decían que el alma maldita del padre atormentaba por las noches. Otros decían que debido a los pecados del padre Julián, la iglesia había sido tomada por demonios y que todo el que entrara en ella tendría un terrible final. Otros pensaban que las almas de las personas martirizadas por el padre habían vuelto para tomar venganza, y como esas, muchas teorías más. Y no era para menos. La vida del padre Julián estaba llena de misterios. De joven había estado en la guerra, donde se dice que fue un cruel verdugo. Algunos decían que había estado casado y tenía hijos, pero que había tenido que abandonarlos y huir luego de que fuera acusado de cometer abusos graves. Luego de eso llevó una vida disipada y entregada al alcohol y a las malas compañías. Un día llegó a la iglesia del pueblo. Él mismo contó que se había hecho cura para redimir de alguna manera todos sus pecados. Los que estaban cerca de él daban cuenta de la vida austera que llevaba. Contaban que el padre rezaba incansablemente todo el día, ayunaba muy a menudo e incluso no dormía durante el ayuno. Se comportaba como si llevara el peso de todas las culpas encima de él. Al dar la misa, su sermón preferido empezaba siempre con la frase: "No nos dejes caer en la tentación". Luego recitaba la homilía completa con los ojos cerrados y temblando, como si algo invisible lo persiguiera y estuviera a punto de alcanzar. A algunas personas les contó que sentía que la iglesia lo ponía a prueba, que el altar le pedía hacer cosas terribles, que salían voces diabólicas de las paredes y que cuando se arrodillaba a rezar siempre oía una voz que le decía: "Demuestra que eres fuerte, demuestras que puedes resistirme". En su cara demacrada se veía que estaba atormentado. La última noche lo encontraron arrodillado frente al altar, rígido, con los ojos muy abiertos mirando al crucifijo. No había signos de violencia, solo cenizas, en su boca, en sus pulmones, en su estómago, como si hubiera respirado fuego o como si hubiera comido lava ardiente. En el piso junto a él había escrito en las cenizas: "No nos dejes caer en la tentación". Por ese motivo la iglesia permaneció cerrada y la gente que pasaba frente a ella evitaba verla. Algunos inclusive evitaban pasar por el frente. Pero los años fueron convirtiendo todo lo acontecido en leyendas difíciles de creer, sobre todo para la generación de los teléfonos inteligentes. Una noche tres amigos, Roberto, Emma y José, como parte de un juego o un reto, decidieron entrar a la iglesia. Ya frente a ella abrieron la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas fue perturbador. Una vez adentro, el aire tenía un olor húmedo y putrefacto. Al llegar al altar, José dijo sonriendo: "Aquí no hay nada". En ese momento, las velas que estaban en un candelabro se encendieron y un susurro salió del púlpito: "No nos dejes caer en la tentación". Roberto quiso correr, pero las piernas no le respondieron. Estaba paralizado del miedo. Emma comenzó a llorar y a temblar. José, más valiente, se acercó al altar y preguntó: "¿Quién anda ahí?". Y la voz le respondió: "El que rezó, el que cayó, el que fue escuchado por el Averno". Las paredes comenzaron a sangrar. La sangre bajaba tibia y lenta como si la iglesia estuviera llorando. Roberto gritó de miedo. José cayó de rodillas y Emma comenzó a rezar, pero las palabras se le enredaban en la boca y solo pronunciaba frases incomprensibles. "No nos dejes caer", repetía incesante aquella voz, cada vez más fuerte, más cerca, más adentro. Roberto fue el primero en desaparecer. No hubo gritos, no hubo lucha, solo dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. José trató de correr hasta la puerta, pero ésta había desaparecido. En su lugar solo había un muro que se levantaba infranqueable. Marta se tapó los oídos, pero la voz ya estaba en su cabeza diciéndole: "La tentación no es el pecado, es la puerta, y ustedes la abrieron". Al día siguiente las puertas de la iglesia estaban cerradas. En el altar 3 velas nuevas ardían. Nadie las había llevado.
Nadie les había encendido. Frente al altar, 3 montículos de cenizas eran la única prueba de que Roberto, Emma y José estuvieron allí. La desaparición de los jóvenes sumó más leyendas a las ya existentes. Algunas personas aseguraban que cuando pasaban frente a la iglesia se podía escuchar los llantos y los lamentos de los jóvenes, y detrás de sus voces se oía otra macabra que repetía una y otra vez: no nos dejes caer en la tentación. Algunos años después, la gente del pueblo, cansada de tener miedo, se agrupó en una turba y fueron a quemar la iglesia. Mientras ardía, se oían los alaridos y lamentos de las almas envilecidas que bajaban al infierno. Suscríbete.